Hola, bienvenidos, gusto de saludarlos. El día de hoy tengo un invitado especial, Patricia Sandoval. ¿Cómo estás, Hola, Pati? muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí, muy agradecida por la invitación y pues lista para ver qué me tienen que decir los números. Ay, pues muchas gracias. Les cuento un poquito. Pati tiene un podcast M45 y pues bueno, hoy vamos a ver qué nos dicen las etapas de vida. Te voy a compartir una copia de tu análisis para que me vayas siguiendo y pues Gracias. vamos a ver también las etapas de la vida, cómo nos van marcando a través de la numerología. A mí me gusta ver la numerología como este manual de instrucciones que nos va a revelar heridas que quizás tenemos ahí guardadas en el inconsciente, pero que cuando nosotros lo hacemos consciente podemos reprogramar. Esa es la intención de conocer toda nuestra historia, reprogramar, resignificar, hacer como un cambio de lo que está guardado en nuestro inconsciente para verlo de una forma diferente. ¿Sí? Ok, bien. Ok, pues bien, vamos a empezar por la etapa actual, ¿dónde estás? Ok. Nosotros tenemos marcados diferentes etapas, se llama como en el cálculo de la numerología, es el pináculo. El pináculo nos va dando etapa, en promedio es hasta los 36 años, hay quien empiezan antes desde los 27, entre 27 y 36 años es la primera etapa de vida, y ya a partir de ahí son a través de 9 años. Y Ok. ahí nos va marcando la primera etapa de vida, es como donde se nos forma o se nos gesta la herida que después de adultos tenemos que desocultar o reprogramar. Nosotros tenemos en tu primera etapa de vida una etapa que está marcada con un 5, Ok. ¿sí? Y ahí está marcada hasta antes de los 28 años, ¿sí? Ok. Ahí que nos dice que tú cuando eras pequeña entendiste que a lo mejor no había como un sentido de pertenencia en tu vida, en tu infancia, hubo muchos cambios. Ok. Hubo muchos cambios, quizás muchas mudanzas de casa, quizás en el lugar donde vivía había demasiada gente que no había como un poco como de estabilidad. Se sentía como mucho movimiento. Y el desafío, tenemos siempre marcado el don y el desafío. Y el desafío fue que despertaras hacia la conciencia, te exigieron quizás cuando eras pequeña que fueras como la niña perfecta. ¿Te suena un poquito ahí? Un poquito, quizá no como exigencia, pero yo sí, o sea, mi mamá siempre me decía, por ejemplo, con que pases en la escuela, hablando, por ejemplo, de la escuela, con que pases está bien. Pero yo siempre fui así como que bien aplicadilla. Entonces yo sí, puro 10. Te cuento Ay, una anécdota. felicidades. Gracias. Cuando yo estaba en tercero de primaria, tengo muy grabado ese momento porque pues yo, puro 10, puro 10. Cuando íbamos como a la mitad del ciclo escolar, me entregan mis Ajá. calificaciones y yo saqué un 9. Fue horrible para mí, ¿no? Estaba pequeña además y luego yo salí de la escuela ese día con mis calificaciones. Fue una tarde horrible para mí. Mi mamá, ¿qué tienes? ¿Y qué tienes? Pues nada. Y al día siguiente en la mañana, cuando me lleva a la escuela, me dice, no, me detengo y empiezo a llorar. Y me dice, ¿qué tienes? Y yo es que no quiero ir a la escuela porque, pues es que no me firmaste las calificaciones. Pues dámelas, hija, aquí estamos. Y le doy las calificaciones. Ah, y antes de dárselas le digo, es que me saca un 9. Ay, hija, ¿y qué importa? O sea, el 9 está perfecto y no sé qué, pero sí, creo que como que era yo la que me exigía, sí. Sí, el número 7 nos habla de esto, de la exigencia o este sentido de perfección. Entonces es, en algún sentido, era tu desafío, o el querer ser siempre perfecta, o que en casa te exigían la perfección. En algún punto queda como esta sensación de rebeldía. Quiero hacer las cosas diferentes, ¿no? Porque siempre es como conocer, conocer, conocer más para ser mejor, para ser mejor, para ser mejor. Pero bueno, finalmente esa es nuestra herida de infancia que se va a marcar a lo largo de la vida y que siempre va a estar como saliendo y asomándose hasta que observemos y le decimos, ya te vi, ya sé que tu naturaleza, el don de esta etapa es una vida de cambios, fluir con los cambios, de estar siempre en este constante progreso, porque es Ok. lo que nos refiere el número 5, pero con su desafío que es buscando ser mejor, buscando este perfeccionamiento y reconociendo que la vida es perfecta en el momento que la estamos viviendo.
que si en algún otro momento puede ser mejor y diferente, será en otro momento, pero ahora se disfruta desde este momento de perfección. Bien. Después pasamos otra etapa, ahí está marcada con un 7-1. Esta etapa pues ya la pasaste, ya no vamos a hablar de esa historia. Vamos a llegar a la etapa en la que estás actualmente. ¿Sí? Okay. Tu etapa actual nos marca a partir de tus 49 años empieza a vivirse esa etapa. Es una etapa donde está marcada con un número 4, que es el don, es este orden, esta vida de honestidad, de trabajo, una vida donde pones como bases firmes, construyes, tienes como este buen trabajo en equipo, porque el número 4 es la honestidad, es el trabajo, pero el reto o el desafío está marcado con un 2. Entonces es ese permitirme cómo estoy viviendo, quizás viviendo en pareja, quizás cómo estoy viviendo mi parte. El 2 se asocia a la dualidad o a la polaridad, entonces es la parte intuitiva, pero también la parte racional. ¿Cómo estoy integrando ese ser intuitivo y ese querer que toda la lógica marque mi vida, ¿no? Entonces, ¿cómo estás viviendo esta etapa? Creo que tal cual lo estás diciendo. Y sí es una etapa de estructura, de decidir qué es lo que voy a hacer, pues el resto de mi vida, de cambiar muchas cosas, como por ejemplo el podcast, es algo súper reciente, el estructurar todo el proyecto que tenemos. Entonces, sí, más o menos. Sí, fíjate que cuando cada número tiene como su potencial y también tiene como su debilidad. La debilidad de esta etapa que estás viviendo normalmente se viven a través de 9 años. Entonces, a partir de tus 49, 9 años es la energía más potente. Y después empiezan a regresar a las etapas anteriores por si algo no hubiera quedado como bien definido. Se dice que la etapa 4 es como la etapa de destino hacia dónde vamos a evolucionar. Entonces, el desafío o la dificultad de este número sería mente rígida, mente dogmática, creencias, prejuicios de situaciones que están como muy arraigadas, pero que ya no resuenan contigo. Entonces es yo me cierro a que las cosas tienen que ser así de esta forma, entonces ahí estarías viviendo como la parte densa del número. El potencial del número sería cambiar creencias. Esto es bueno para mí, resuena conmigo, no, lo elimino, lo dejo. Y entonces aquí sería todo lo que aprendimos desde la infancia sobre el trabajo, sobre una vida como con sustento o fundamento, ¿cuáles son esos fundamentos, no? Porque muchas de las veces quizás hayas escuchado cuando eras pequeña que el dinero no crece en los árboles. Y entonces, ¿qué sucede a todas las personas que se dedican a la agricultura, no? Y un tiempo que decían el oro verde cuando el limón, ¿no? Sí. O el aguacate, o todo esto. Entonces, ahí es cambiar el pensamiento, la mentalidad. Aquí es conéctate con la tierra. Son los 4 elementos. Entonces, ¿de qué manera? Los elementos están asociados también con diferentes partes. Por ejemplo, el aire es el pensamiento. El agua son las emociones. El fuego es nuestra energía, nuestra chispa interna. Y los oros es cómo nosotros tenemos nuestra abundancia en la tierra. Entonces es cómo están estas 4 áreas en tu vida y cómo has cambiado creencias o prejuicios que tenías en torno a lo que es vivir la vida. Entonces no sé, igual si nos quieras compartir, ¿qué cambios has hecho en tu vida? Mira, hay un cambio que en realidad todavía sigue como causándome conflicto, aunque no lo pareciera, que es el emprendimiento. En mi casa, mi mamá sobre todo, toda su vida estuvo trabajando. Tuvo una etapa de emprendimiento mi mamá, pero mi mamá desde los 18 años que entró a trabajar en una oficina hasta que se jubiló a los 50 y tantos, siempre fue estar ahí. Y ella siempre nos decía que mejor poquito, pero seguro. Y que los emprendimientos, las ventas y todo eso, mejor no. Entonces, cuando yo entré a trabajar, pues yo entré con ese pensamiento, ¿no? Entrar ahí, aunque sea poquito, pero seguro, bueno, no lo expresaba de esa manera, pero sí era mi pensamiento. Y luego cuando decido salirme de trabajar fue cuando nació mi bebé.
y, y decidí empezar a emprender. Entonces, por muchos años sí era así como que emprendo, no emprendo, y todavía en la semana pasada precisamente algo platicaba con mi mamá y me dice, ay, hija, pues como tú veas, pero yo, por ejemplo, ya sabes que en mi trabajo toda la vida y así salí adelante, aunque fuera poquito, pero pues seguro. Y todavía cuando me lo dice, así como que le dudo un poco, digo, a estas alturas ya no me gustaría, creo que no me sentiría yo bien entrando a un trabajo así, el horario de 8 horas y el jefe y demás, ¿no? Pero todavía cuando mi mamá me lo dice, todavía lo pienso así como Y te mueve un poquito. Sí. Sí, fíjate que es interesante porque aquí, ¿qué nos está diciendo? Se te van a estar presentando todas estas creencias que te van a limitar en tu vida porque es tiempo de reprogramar. Cuando hablamos de una etapa 4 es cambiar creencias, prejuicios y poner tus propias bases firmes, sólidas para lo que tú quieras. Si nosotros observamos, fíjate, aquí en la etapa donde estamos, en este pilar, donde es el pilar del amor, ahí se vive de los 45 a los 53 años, ¿sí? Y entonces aquí nos va marcando. Tú ahorita en esta etapa estás muy enfocada a cómo vives el amor, a cómo vives el amor tú misma, a cómo vives el amor hacia los demás. Aquí nos dice, eres una persona en ese sentido muy individual. Como yo lo vivo, como yo lo siento, es para mí. Es como a veces te cuesta como expresarlo o compartirlo hacia afuera. O a veces es yo soy la amorosa y a veces te puede costar recibir un poquito de los demás, como esta parte de amor. Es como decir, yo soy la que da, yo soy, sí, es yo. Y lo tenemos asociado hacia este, ¿sí? Que nos está hablando de una, en este año que tú estás viviendo un año 5, que también se marca con quién soy yo, la independencia, porque está asociado con un número 5, con un número 1. Entonces, ahí que nos está diciendo, esta etapa, este año, estás cambiando muchas cosas, muchas situaciones que nos está marcando bases firmes para tu progreso, bases firmes para tus, poner como en claro cuáles son tus principios, cuáles son tus no negociables y hacia dónde quieres ir. El siguiente año, fíjate, si observas, tenemos como una escalerita que se va marcando y cada uno de los colores que se marcan así con ese como distinción nos indica que la energía se repite como tanto aquí en este pilar que es 6-1 y como en este pilar que también es 6-1. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está indicando? Que este año, ese año donde está marcado ese como escalón, va a ser un año muy importante en tu vida porque se está marcando como repetir la vibración, tanto en el plano horizontal como en el plano vertical. Y entonces ahí que nos está diciendo, para ti el año siguiente que va a iniciar 2026 va a ser muy importante cómo vives el amor, cómo lo expresas y cómo te permites expresar el amor, ¿sí? Entonces, si unimos la información que tenemos, una etapa 4, donde estás poniendo bases, principios, solidez, estás como resignificando tu relación con el trabajo, tu relación con la materia, en un periodo donde estás expresando el amor y resignificando el amor en tu vida, y entonces este año va a ser qué tanto hay en mí que puedo hacer a servicio a los demás y qué tanto hay en mí que también puedo recibir y resignificar todo lo que creí, porque muchas de las veces las creencias pueden ser que las mamás tienen que amar de tal o cual forma, que las esposas tienen que ser de tal o cual forma, que las amigas tienen que comportarse de tal o cual forma. ¿Por qué? Porque en todas nuestras relaciones manifestamos amor de formas diferentes, pero el amor está ahí manifestado. No sé cómo lo sientes, cómo... Sí, fíjate que esto se me hace bien interesante, bien padre, porque hace tiempo, hace algunos años, en alguna película, hablaban acerca del amor y decían que el amor es la fuerza más importante, que es la energía y demás que mueve al mundo. Y la manera en que abordaban así como que el terreno del amor se me hizo tan linda y se me quedó muy grabado. Y
como que internamente yo empecé a vivir un poco más el amor, pero empezando por mí. De hecho, en algún momento creo que te había platicado del 45, que se me hizo muy padre cuando me comentaste algo Ok, de acerca la de los etapa que ciclos. inicia. Sí. Ajá, por el podcast, que es Ajá. M45. Cuando yo cumplí 45 años, me hice este tatuaje que según significa amor. Ah. Le digo a mi hijo, según significa amor en árabe, pero ya ves luego que los tatuajes que a lo mejor significa tamales o algo por el estilo. Pero bueno, esto es amor, y luego el de acá también, pues el amor y el amor. Entonces, como que todo cuadra, todo coincide, ¿no? En tu etapa. Pues sí, fíjate que aquí como se ven los números, entonces todo esto que has entendido y resignificado o que vas a resignificar en torno al amor va a ser importantísimo y como muy trascendental para ti en el siguiente año, porque es donde se te marca la energía mayor y principal de este pilar que está asociado con el amor. Entonces, pues bueno, ahí vienen cosas como interesantes desde cómo tú estás viéndolo o viviéndolo, porque además en tus números, si te fijas, tenemos un número aquí que nos marca el propósito, ¿sí? El propósito es una información que se da de nuestro sendero natal, que es como toda la suma de toda nuestra fecha de nacimiento, y nuestro sendero, que es el aprendizaje en el mundo. Entonces unimos estas dos informaciones y nos da nuestro propósito en la vida. Y está marcado con un número 6 para ti. Y entonces nos dice que parte de tu propósito se va a ver manifestado, se va a ver como en prueba, se va a ver como resignificado en este siguiente año, 2026, para ti. Es un número que está asociado con el servicio, con el amor, con la familia, con la alegría de vivir. ¿Cómo disfrutas tú la vida? Y cómo dejas atrás, el número 6 está asociado con el número de la familia, entonces, ¿cómo dejas atrás creencias, ideas o herencias familiares que se van llevando de generación a generación y que ahora lo sabemos que a través de la epigenética se van heredando todos esos dolores o todas esas heridas que quedan guardadas en el inconsciente familiar? Entonces va a ser un año interesante porque se repiten muchos números 6 en tu numerología, que son números importantes, ¿sabes? Sí, va a estar interesante. Sí. Fíjate que también me gusta ver el número de fuerza, ¿sí? Nos indica cómo es tu acción en la vida. Cómo tú, si estás sentada y tienes que hacer algo, cómo te levantas en ese. Entonces aquí nos dice que eres una persona de cambios, eres una persona que fluye, que es desapegada y que en algún sentido le gusta cambiar, ser diferente, progresar y con mucha energía. ¿Cómo te sientes en eso, no? Estoy como terminando una etapa físicamente en donde habla mucho acerca de eso, porque antes pues yo sí me considero que era así, pero luego empecé con una etapa como de agotamiento. O sea, todos los días tenía así como que unos bajones de energía, así como de estar así ahorita normal, al minuto siguiente estaba así como que es que necesito irme a dormir, o sea, es que no tengo fuerza, y ya tengo que será como alrededor de mes, 2 meses, como que estoy volviendo a ser otra vez yo en ese aspecto, ¿no? De que otra vez, bueno, sí, tengo que hacer algo, levántate y vámonos, y cuál cansancio, cuál flojera, cuál nada. Entonces, como que otra vez estoy retomando tu energía natural. Fíjate que mucho puede ser por tu etapa 4. El número 4, cuando está viviéndose desde la manera como, a lo mejor como de reto, nos dice, el 4 representa nuestra estructura, los huesos, los dientes, nos representa nuestro cuerpo físico como tal. El número 5 representa la energía. Entonces, tendrías que observar tu cuerpo, cómo lo estás viviendo o sintiendo. Incluso pudieras observar la alimentación. ¿Qué alimentos te quitan energía? ¿Por qué? Porque es estructura, haz cambios, haz cosas que te conecten con las raíces, con la tierra. Entonces, cosas que pudieras hacer en este periodo es caminar descalza por este número 4. Cuando puedas caminar descalza y más aún si puedes sobre la tierra,
Digo, estaría genial que pudieras irte a la playita y caminar sobre la arena. Entonces sería una super terapia. Me lo recomendó, sí. Pero lo... Sí, entonces es genial. ¿Por qué? Porque yo me enraizo, conecto con la tierra. Pero bueno, si no es la playa, pues cuando menos en el jardín o que tú conectes con esta parte de las raíces. Que tú puedas quitar las hojitas de los árboles, de las plantitas, porque estoy conectando con la naturaleza. Y también cuando tú cambias de maceta y tocas las raíces de las plantas, porque estoy conectando con mis raíces, estoy conectando con las raíces de la tierra, con la madre naturaleza, y nosotros tenemos que hacer la distinción. Tenemos un cuerpo físico que pertenece a la tierra y tenemos nuestra energía que pertenece como a la parte divina. Entonces tus dos números importantes, el 4 es la tierra y el 5 es la energía, tienen que estar en mucho equilibrio. Cuido mi cuerpo con lo que necesita para estar bien, para que mi energía pueda manifestarse pues con toda esa intensidad. Eso está padrísimo. Y fíjate que a mí me encanta andar descalza. Y como que tengo un tiempo que ya no, y antes llegaba a casa y lo primero que hacía, descalza. No sé por qué perdí ese hábito. Sí, sabes que a veces en las mismas etapas de la vida nos va manifestando el reto. Entonces nosotros pudiéramos pensar, entramos en la etapa y vamos hacia lo iluminado, lo positivo de la etapa. Y no, nos muestra primero la parte como más densa para que nosotros nos activemos hacia lo iluminado, lo positivo. Entonces, a lo mejor si era algo que tú naturalmente hacías, pero en esta etapa no, ahora hazlo desde una conciencia donde estés intencionando qué es lo que quieres o para qué estás haciendo esto, ¿no? ¿Sí? Pues está muy interesante tu análisis, Pati. ¿Alguna duda, algo más que quieras saber? Ahorita no, todo claro, todo coincide con lo que estoy viviendo y en parte pues también coincide con mis planes y demás. Entonces, pues aquí los números nos auguran mucho éxito, principalmente en el podcast que tienes, porque estás en la etapa de servicio, de amor, en la etapa justo de transmitir todo ese conocimiento a través, bueno, pues de lo que es la esencia de amor, de ayuda y pues de ser tú mismo, ¿no? Sí. Siempre me ha gustado mucho, pues sabes que soy maestra, me ha gustado mucho enseñar, guiar, servir y pues a lo mejor y esto refuerza que pues así es, ¿no? Sí, pues Pati, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en esta entrevista, sesión de numerología y que hayas abierto tu corazón, pues bueno, a quienes nos van a escuchar. ¿Quieres cerrar con algo? Invitarlos a que te sigan también en tus redes. Gracias. Sí, pues síganme en mi podcast M45 en YouTube. M45, el podcast de Pati Sandía. En mis redes sociales me encuentran en todos lados como Pati Sandía. Procuro pues llevarles valor y todo mi mensaje está dirigido principalmente a mujeres de 45 años en adelante. Pero de repente pues ahí se nos cuela algún caballero, alguna persona de edad diferente y pues espero que encuentren algo que sea de utilidad para ustedes. Muchísimas gracias. Me gustó mucho esta interpretación, todo esto que me compartes y vamos a analizarlo todo más al detalle. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Déjenme sus comentarios, suscríbanse, denle like y nos vemos en la siguiente. Bye. Bye.